fiel. Esta es la característica que el Señor me habló del liderazgo de esta iglesia. Fiel, fiel, fiel. Y esta es una de las características y atributos de nuestro Dios, que Él es fiel. Nosotros no, pero Él es fiel. Aleluya. El título de este mensaje en este día es: ¿tu casa se afirma o se cae? ¿Tu casa se afirma o se cae? ¿Dónde está? Dice Mateo 7:24, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Estamos edificando nuestras casas. Pero no me estoy refiriendo a donde tú vives, aunque también se está edificando. Yo me recuerdo cuando llegué a este país, un pequeño apartamento, pero en ese pequeño apartamento Dios fue fiel y nos bendijo. ¿Cuántos recuerdan su primer lugar donde usted llegó a este país? Dele gracias a Dios. Pero usted no se quedó ahí. Lo más seguro es que usted no se quedó donde usted llegó, porque usted fue edificando un proceso en este país. Pero el proceso más importante no es donde tú vives, es tu casa espiritual. Eres tú. Tú. Yo soy templo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y esta es la casa que desde que naciste, desde que yo nací, Dios ha ido edificando. Y doy gracias a Dios por todo lo que Dios ha puesto en esa casa. Tu vida es la casa donde Dios ha estado construyendo, donde está poniendo su nombre y su testimonio hasta el día de hoy. Y yo quiero dar gracias a Dios por esa casa. Pero tu casa también es tu familia, tus hijos. Esa también es tu casa. Pero también tu casa es esta congregación. Esta es tu casa. Esta es tu casa también. Entonces, en el tiempo, Dios va edificando. Usted vio muchas fotos, pero detrás de esas fotos hay cientos o miles de testimonios. Si cada uno de los que ha pasado por aquí puede hablar, duraría horas. Yo creo que debiéramos tener un libro de memoria de lo que Dios ha hecho en nuestra congregación también. Hubo un rey que se llamó Belsasar, y él vio un sueño de una mano que escribía en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y dice en Daniel 5:27, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. En el 28 dice: Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Pastor, ¿qué tiene que ver con el tema? Todos estamos trayendo el reino de los cielos a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestras iglesias y a nuestras ciudades. Pero el Señor pesa esa construcción. En mi tierra, en Barranquilla, yo les conté que había un hotel que construyeron, pero alguien empezó a ahorrarse varilla y puso materiales de menos calidad. ¿Qué sucedió? Se cayó. Se llama Hotel del Prado, usted lo puede ver ahí en las noticias. Se cayó, porque cuando usted no usa los materiales correctos, usted está construyendo sobre un material endeble, y solo es cuestión de tiempo para que eso que usted está construyendo se caiga. El Padre Nuestro dice: venga tu reino. Pero si lo que usted está construyendo del reino de los cielos no es conforme a la palabra, el testimonio de usted de alguna manera pone un material endeble. Y esto es lo que el Señor me puso que les hablara hoy. ¿Con qué material? ¿Cómo estoy construyendo? Cada vez que alguien cerca de ti dice: si hablas muy lindo, hablas muy lindo, pero tus acciones no reflejan lo que yo conozco por la palabra o lo que tú dices que Dios dice que sea. Tiene que haber integridad. Integridad es que el mismo que se para aquí tiene que ser el mismo allá y afuera.
todos estamos en un proceso. Aquí perfecto no hay ninguno, pero hay muchos ojos mirándonos. Y cuando alguien cree que algunas de nuestras conductas son correctas y las imita, estamos construyendo sobre un material que no fue el que Dios nos mandó a construir. Entonces tenemos que entender que somos responsables, y el Señor le dijo a este rey que tenía que todo reino y todo lugar en la tierra representa el reino de los cielos. Porque la autoridad es Dios, pero Él delega en presidentes, en policía, en cualquiera que tenga una función de autoridad. Esa autoridad dice, toda autoridad en la tierra representa a Dios. Toda autoridad. Esto no está diciendo, no, toda autoridad representa a Dios. Entonces, al final de los días, de toda autoridad, ¿a quién le va a dar cuenta de cómo hizo su trabajo? A Dios. Entonces, usted como jefe de su casa, como madre, como matrimonio, usted representa a Dios en su casa. Porque lo que ven sus hijos del reino de los cielos es ustedes dos, como pareja. Entonces es bien importante cómo estoy construyendo. En este caso es triste porque Dios dice, pesé en balanza y fuiste hallado falto. Qué triste que el Señor nos diga que fuimos hallados falto en algo, en nuestro construir. Hay elementos que debilitan una casa. Hay fundamentos débiles. ¿Dónde vemos eso, pastor? En Salmo 11:3 lo dice claramente. Si lo vemos, miramos ahí en el PowerPoint, dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces, en esta construcción, desde que usted conoció al Señor hasta el día de hoy, usted ha puesto pequeños ladrillos. En cada temporada, así como esta iglesia ha tenido varias temporadas, son 29 años. Ahorita vamos a empezar a vivir nuestros 30 años. 30 años, se dicen rápido, pero se han puesto ladrillos. Ladrillos. Y de alguna manera todos hemos puesto ladrillos de acuerdo al nivel de responsabilidad que tenemos. Tú como madre has puesto ladrillos. Y aunque te parezca y no los veas, ese ladrillo, si está bien puesto, perdurará por la eternidad. Escucha, son ladrillos que perdurarán por la eternidad, porque no se trata de cosas materiales. Lo que tú estás, el ladrillo que estás poniendo, tiene una recompensa eterna. Pero si tú lo que has puesto es heno, hojarasca, ¿qué va a pasar? Se la lleva. El fuego va a probar con qué construimos nosotros. Todo lo que no es con materiales eternos se quema, desaparece, no tiene recompensa. Pero todo lo que tú hiciste de acuerdo a la palabra perdurará por la eternidad. Esos ladrillos nunca caerán. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los ladrillos? Entonces, dale gracias a Dios. Aunque sea poquito los que he ido construyendo, dale gracias porque yo he podido poner unos ladrillos. No se sienta mal. Algunos dicen, es que me siento mal porque no he podido dejarle una gran casa, una gran universidad a mis hijos, un dinero en la cuenta de ahorro. ¿Eso es malo dejarlo? No, está bien. Pero más importante son ladrillos que duren para la eternidad. Esos son los que más importan. La plata, el dinero, la casa. Porque hay gente que se siente mal porque no ha dejado una herencia, un valor material. Pero Dios dice, todo eso se queda aquí. Lo más importante es el valor espiritual. Lo que estamos dejando para el reino de los cielos. Salmo 89. (14-16) dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Si Dios tiene cimientos en la eternidad, yo tengo que tener cimientos. Yo no puedo ponerme yo mismo los cimientos. Yo no puedo inventarme la casa a mi manera. No, yo necesito, si contrato a un arquitecto, él dirá, para estos 3 pisos, para 2 pisos, necesita tal fundamento, tienes que ahondar y tal concreto de esta calidad y las varillas van de este grueso. Yo no me puedo inventar el fundamento. Diga, el fundamento ya fue puesto por Dios. El hombre se ha querido inventar su propia forma de vivir esta vida, pero ¿sabe qué? Va a ser probada.
El único fundamento que permanece y la única casa que no cae es la que imita o sigue los lineamientos de Dios. ¿Y cuáles son los cimientos de su trono de ahí? Diga, justicia, juicio, misericordia y verdad. Todo lo que en tu vida o en mi vida o en un país o en una ciudad o en una iglesia tenga de injusticia, ahí no está Dios. Eso se cae. A veces se demora, a veces te parece que tu vecino que hace iniquidades prospera más que tú, pero no le tengas envidia. No tengas envidia a los arrogantes, dice el Señor. Dice el Salmo, creo que es el 73. Dice que cuando vi la prosperidad del impío, yo dije, pero yo qué sirvo y él prospere. ¿Qué pasa, Señor, conmigo? Job también lo decía. Pero ¿sabe qué? Cuando vio el final de ellos, dije, ay Dios mío, déjame orar por ellos. Entonces no te preocupes por la prosperidad material de los que te rodean, porque miramos mucho, creemos que prosperidad es dinero. No. Aunque el Señor ha dicho, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero yo no mido mi prosperidad por el dinero, mido porque estoy poniendo un fundamento en mi casa conforme al reino de los cielos. ¿Cuál es el fundamento? En mi casa tiene que haber justicia. No, juicio. ¿Sabe qué es juicio? Que cuando alguien rompe cualquier regla, hay disciplina. Juicio es que usted no puede taparse el ojo ante el pecado de nadie en su casa. ¿Lo va a matar? No, pero le va a decir, Dios dice que esto no está bien. Y esto es lo que está pasando con esta nación. Ahora le estamos llamando o tapando el ojo como que esto no es tan malo. Alguien me dijo, es que esto no es tan malo como lo otro. No, pecado es pecado, no me importa cómo lo llame. Tenemos que llamarle al pecado, pecado, y lo que es malo, malo. Hoy en día se trata de dorar la píldora, es que hay que amarlos. Yo cuando miro el Facebook y me dice, no, es que hay que amar a los pecadores, estoy de acuerdo. Pero la Biblia me dice, no al pecado. Dios ama a los pecadores. Jesús buscaba a los pecadores, pero no se revolcaba con los pecadores. ¿Y siempre iba a su fiesta? Sí, él iba a su fiesta y tomaba vino y comía. Porque un día nos enseñaron que no nos acercáramos. No. La luz tiene que ir donde están las tinieblas. Lo invitan a una fiesta, vaya a la fiesta. Ahora, si usted es de Bilongo y ve una cervecita y se acuerda del viejo tiempo y cae, ni vaya. No vaya, por la conciencia no vaya. Pero la Biblia me dice que la luz brilla es donde las tinieblas. Y la iglesia se metió en los templos. Por eso que ahora el Señor nos cerró los templos. Vayan a Zoom, vayan afuera. Por eso es que está pasando. La iglesia es poner luz donde hay luz. ¿Para qué? No, esto es para cargar baterías, no más. Pero la luz resplandece ¿dónde? Ay, pastor, pero yo entendí que yo tenía que alejarme de toda mi familia mundana, pecadores, sinvergüenza. Es que usted los conociera. Es que ahí es donde vas a brillar. Una cosa es acercarme, otra cosa es revolcarme con ellos. Entonces nos vamos de un extremo al otro. No. He visto más de un cristiano que para ganármelo me tengo que revolcar. No te tienes que revolcar. No te debes revolcar. Es lo que yo entiendo por la palabra. Mateo 7:26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, porque el fundamento es Dios y sus palabras. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Entonces lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Todo ser humano está construyendo su casa eterna, o sobre la roca o sobre la arena. La roca es Cristo. Cristo es la roca de mi fe, como hemos cantado. Pero el que no quiere esa roca, construye también, pero todo lo que se invente como fundamento es arena y luce bien. ¿Cuándo es que se sabe si de qué sirvió construir en la arena? ¿En qué momento es que uno lo... A la hora de la prueba. Cuando ya el médico dice te quedan 24 horas de vida, un mes, 3 meses, entonces hay a correr, a ver, no. Tu vida y mi vida tiene que estar sobre
la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Sí, cayó. Mi casa se afirma o se cae. Si mi casa no está sobre la roca, se cae. No me importa los tiempos, no me importa lo que me diga, no me importa lo que me explique. Toda casa espiritual, porque más importante que la casa linda donde tú vives, es tu casa espiritual. Y yo quiero que esté firme. Yo tengo que pedir al Espíritu Santo hoy en mi vida, y cada uno de ustedes tiene que decirle cómo estoy construyendo mi casa. Y antes de usted ponerle el nivel a la plomada a los demás, tengo que ponérmela yo. El primero que se tiene que poner la plomada soy yo. Porque si mi plomada está bien, entonces tengo lo suficiente, voy a ver suficientemente bien para ponerle la plomada a cualquiera. Amén. Entonces necesitamos que el Señor nos ayude. Ok, ¿cuándo una casa no se construye de forma firme? ¿Cuándo se destruye? Cuando una casa se divide. ¿Cómo caminarán dos? Escúchelo. ¿Cómo caminarán dos si no están de acuerdo? Por eso es que la Biblia fue clara, y esto va para alguien, no sé para quién, tal vez alguien que me ve en internet, tal vez no aquí. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ellos tienen otra motivación, otras metas, y el Señor te dice, no unáis. No es porque Dios le dio la gana, es que no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Nuestros jóvenes a veces se molestan cuando dicen, no te conviene. Espera, ora por esa persona. Se convirtió, gloria a Dios. Pastor, pero es que no hay partidos en la iglesia. Como que me diga, no hay pescado. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que ir a buscar los pescados. Pastor, pero ¿cómo se buscan los pescados? Cuando yo soy luz en las tinieblas, Dios va a tocar muchos pescados y tendrás para escoger pescados. Pero si te quedas en un nicho y no sales, no hay pescados. ¿Cuántos entendieron o no entendieron? Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a no dividir nuestro futuro. Cuando usted se casa en yugo desigual, palo lleva usted. Algunos hasta físico. ¿Por qué? Porque cada uno tiene metas diferentes, filosofías diferentes, y una casa dividida, dice Marcos 3:24, cuando criticaron a Jesús, dice, si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. ¿Quiere ver un matrimonio destruido? Cada uno por su lado. Cada uno por su lado. Donde Jesucristo no es el Señor, cada uno tiene una opinión, la otra es mi opinión, terminan divorciados. No, una casa dividida no permanece. Yo tengo que poner junto a mi cónyuge al Señor en el primer lugar. Él es el Señor de mi casa. ¿Cuáles son los fundamentos? Como segundo punto, que permanecen. Segunda de Timoteo 1, 4 al 6. Fundamentos que permanecen. Son los fundamentos que yo quiero para mi casa. Ahora, chequee usted la lista a ver si usted está bien en ese fundamento. Perdón, primero, antes de leer estos versículos, sí. Deseando verte, le dice Pablo a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Fe qué? Significa que afuera hay mucha fe fingida. Que ninguno de los que estamos aquí o los que nos ven por internet, Dios ponga el láser, el escáner y diga fe fingida, fe fingida. Fe fingida en el lenguaje de nuestros jóvenes hoy se llama hipócrita, hipócrita, hipócrita. Eso se llama fe. Aquí lo puso más polite, fe no fingida, pero es la misma palabra que Jesús para los religiosos, hipócrita. Que el Señor no nos diga a ninguno de nosotros, sois unos hipócritas. Amén. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que no vivamos esa fe no fingida. Habitó primero, y subraye, habitó primero en tu abuela Loida. Mire el direccionamiento de 3 generaciones. 3 generaciones. Yo soy fruto de varias generaciones, pero lo mismo puedo ser de mi abuela Malén, de mi mamá Graciela,
en todas mis generaciones y ahora lo veo en mis hijos. Dios es Dios de generaciones y esa fe transmite. Esos ladrillos los puso mi abuela, los puso mi madre y ahora estoy estableciendo ladrillos para mis hijos y para mis nietos. 4 generaciones. 4. Y créalo que usted pondrá ladrillos en sus generaciones, como lo hizo la abuela Loida, la madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En otras palabras, él esperaba que él siguiera ese legado. Qué triste es cuando alguien corta un legado de bendición por el pecado. También los conozco, algunos que se apartaron. Proverbios 22:6 dice, instruyen al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrúyelo. Tú pon piedras, pon ladrillos en tus hijos. Esos ladrillos nadie los va a mover, no, ahí están. Y aunque fueren viejos, ellos recordarán cada ladrillo que está basado en la palabra de Dios, porque Dios va a honrar su palabra. Su palabra. Por eso cuando le digo a Josué que pusiera piedras que representaban cada tribu, cada piedra era un testimonio, como predicamos el domingo pasado en el caso de Samuel, que dijo Ebenezer, hasta aquí pongan esa piedra, que significa que Dios ha estado conmigo y el que ha estado conmigo estará en adelante. A Josué le dijo, pon estas piedras como testimonio de que yo los traje de aquí y ahora los meto en la tierra prometida. Entonces, toda nuestra vida está llena de piedras. Piedras que son testimonio de que Dios ha sido fiel, pero que Dios también acompañará a mis generaciones y esta es la piedra de testimonio. Esa piedra es símbolo de Cristo, símbolo de que Cristo es el verbo, la palabra, o en otras palabras, Dios no miente. Esa palabra se cumplirá en mi vida y en los que vienen detrás de mí. Eclesiastés 11, el Señor te dice en esta mañana, iglesia, echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas. Algunos decían, comentaristas, que el pan era que los barcos salían de Israel con pan, con productos agrícolas. Iban a las naciones y regresaban con tesoros. De hecho, cuando Salomón construyó el templo, ellos enviaban alimentos y venían con oro, plata. O sea, los barcos salían. Está bien la explicación, pero la explicación que yo discierno más es ¿quién es cuando Jesús dijo no solo de qué vivirá el hombre? Pan. Pan. Este pan es la palabra que sale de la boca de Dios. Pan es lo que tú has recibido. Cada uno de nosotros tenemos una alacena, una cocina y todos tenemos algún tipo de pan. Aunque hay algunos que ya no comen pan, pero bueno. Pero todos tenemos algún pan. Pero el pan más importante no es el que tienes en tu cocina. El pan más importante es el que yo tengo en mi espíritu. Porque yo no puedo dar lo que no tengo. Y ese pan es la palabra de Dios que no volverá vacía. Esa palabra, ese pan, échalo sobre las aguas. ¿Qué símbolo de qué? Las naciones, las aguas, el mundo, símbolo en la Biblia del mundo. Échalo sobre las naciones. Tu pan, lo que te he dado, dalo. ¿Que sabe qué? Eso vendrá a ti. Mi esposa siempre dice, alguien le compartió y le leyó, lee aquí, acepta al Señor. Pero ¿sabe qué? Aunque fue de una manera medio rara y automática, nunca se le olvidó. Nunca. La palabra nunca volverá vacía. Todo pan que Dios te ha dado o Dios me ha dado, si yo obedezco y lo lanzo, no me lo retengo, no lo vuelvo moho. Hay cristianos que lo vuelven moho porque no comparten con nadie. Ese pan se pudre. Lea la Biblia qué pasó con el maná al que recogía y retenía. ¿Tenían que recoger para cuándo? ¿Para los 7 días? El mismo día. Significa que todos los días yo tengo que renovarme en la palabra. Echa tu pan sobre ¿qué? Sobre las aguas. Si no quieres que se pudra tu pan, échalo. Y el Señor te dará más pan. Y el Señor nos dará más pan. Dice Isaías 55, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Entonces mi casa se afirma
cuando yo baso mi casa en la palabra. Si Jehová no edifica mi casa, en vano es lo que yo hago. Todos estamos edificando nuestras casas, pero hay cosas que las hacemos en nuestra fuerza humana y sabiduría humana. Esas cosas se caen. Todo problema que usted tiene hoy, si en su testimonio, usted puede decir, uy, aquí me alejé y mira lo que pasó. Aquí me alejé y mira lo que pasó. Es porque me alejé. Pero si yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, el Señor bendecirá lo que Él ya dijo que iba a hacer conmigo y con mi familia. Hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí no se trata de tu opinión o mi opinión, se trata qué dice la palabra. Pero si no conozco la palabra, si mi alacena espiritual no hay pan, no tengo nada que dar. Entonces tengo que empezar a inventar y a resolver. Según Samuel 7:10, vemos el ejemplo de David. Dice, además yo fijaré a mi pueblo Israel y lo plantaré. Y esto que voy a decir ahora es muy importante. Porque viene una onda que ya comenzó hace rato, pero va a aumentarse contra Israel. Odio a Israel, sobre todo de la media. La media odia a Israel. La media odia a Israel. Se prestó su voz. En vez de prestarla para predicar, la prestaron para crear odio a Israel. Y el Señor dice, aunque Israel me abandonó y se apartó, sigue siendo mi pueblo. Para que nosotros los gentiles viniéramos al Señor, pero ahora vuelve a su trato con Israel. Dios ama a Israel. ¿Porque son buenos? No, porque hubo un hombre que se llamaba Abraham, que le creyó a Dios y Dios determinó que iba a bendecir independientemente se porten mal o bien, te bendeciré. Y al final de los tiempos, esa casa se volverá a mí. ¿Por causa de qué? De un hombre. Un hombre que le creyó a Dios. Pero sus generaciones hicieron y deshicieron. A veces buscaban, a veces se alejaban. Pero Dios honra el pacto no de toda su descendencia, que hizo lo que le da la gana. Dios honra la palabra que le dio a Abraham. Y usted no puede empezar a hablar lo que dice la media contra Israel. Porque el que maldice a Israel, dice, recibe maldición. Así lo dice, no lo digo yo, la Biblia lo dice. El que maldice a mi pueblo es maldecido. No hable contra Israel. Pero es que ellos no son unos santos, pastores, que yo estuve en Israel y viera el desfile que hay allá y las barbaridades. No me importa. A mí lo que me importa es que hubo un día un hombre que le creyó a Dios y que le fue contado por justicia y Dios determinó que en las generaciones se iba a glorificar. Pastor, pero no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Así como esperamos la venida del Señor, veremos la redención ahora física de Israel. Ahora, porque Israel rechazó al Señor, llegamos nosotros. Gracias a Dios, porque el rechazo de ellos sirvió para que nosotros nos coláramos. Porque no somos la raíz, somos el injerto. Amén. Así que, pero tenga cuidado de hablar mal contra Israel. Ore por Israel. Es más, la Biblia dice, orad por la paz, ¿de dónde? De Jerusalén. En la paz de Jerusalén. Por eso cuando le digan, no, pero es que eso es un invento de este presidente. No una. Vea lo que dice la Biblia. En la paz de Jerusalén, que es la capital para Dios, no para un presidente, no para nadie, es para Dios. No me importa lo que la gente hable, entonces yo me auno y oro por la paz de Jerusalén. Vosotros tendréis también paz. Así que tengamos cuidado cómo hablamos, pero ahorita va a crecer en los próximos años, porque yo creo que estamos cerca de la venida del Señor. El odio contra Israel va a crecer, porque todo lo que represente a Dios, el infierno lo odia. Y usted no puede alinearse. Sí, pero es que los palestinos también tienen derecho. Sí, claro que tienen derecho, pero Dios escogió a Isaac. Dios no escogió a Ismael. Pero Dios a Ismael, no. Dios le dijo a Agar, yo lo bendeciré también. Y va a ver, dice que al final, lea la profecía, Ismael reconocerá al Mesías también. Al Mesías, al final lo reconocerá. Pero en este momento el trato de Dios es con Israel y usted no puede empezar a hablar mal de Israel, ni orar contra Israel. Porque usted acarrea, dice la Biblia, maldición. Y yo no quiero maldición en mi casa, ni en lo que yo estoy construyendo. Dice así, lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Mire la promesa, se apartaron, pero nunca, cuando vuelvan, nunca más serán removidos. Ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel
y a ti te daré descanso de tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará. Entonces, ¿quién es el que edifica la casa? ¿Yo? Mi Dios está edificando mi casa. Y no está refiriéndose donde usted vive. Está refiriéndose a mi casa espiritual. Israel solamente es un símbolo. Este templo que construyó Salomón, que Dios no se lo permitió a David porque había derramado mucha sangre, es casa de Dios. Y dice, yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, que es lo que ha pasado, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia, ¿cuántos saben que la misericordia de Dios es más grande? No se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Cuando Dios retira la misericordia, no hay vuelta atrás. Cuando Dios retira la misericordia, no, esto le pasó a Saúl. ¿David era un santo? No. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y el pecado de David? Que David se arrepintió. Se arrepintió, se humilló y Dios lo levantó. No se trata de que somos perfectos, sino que reconocemos cuando Dios está tratando con nosotros. Por eso será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable algunos días. Diga, eternamente. La casa que Dios empezó a construir conmigo, cuando yo la recibí, la he ido poniendo ladrillo a ladrillo, pero es una casa que permanecerá, diga, por la eternidad. Por la eternidad. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, diga, yo voy a ser prudente, que edificó su casa sobre la roca, que es Cristo. Y en Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra. Estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces yo estoy construyendo en la roca que sea en Cristo, que es en su palabra, no mi palabra, en su palabra. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El punto 3 que quiero que quede en este día es: nuestra forma de edificar determina firmeza o ruina. Firmeza o ruina. Pastor, ¿cómo lo miro en la Biblia? Bueno, si usted construye en su casa injusticia, engaño, mentira, atajos, avaricia, eso es lo que va a pasar. Usted está construyendo con un fundamento de engaño, de debilidad. No va a aguantar ninguna prueba. Proverbios 22 lo dice así en versículo 8. El que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia será quebrada. O sea, 8:7. Porque siembran viento y recogerán tempestades. El trigo no tiene espiga, no da grano, y si lo diera se lo tragarían los extraños. En cambio, cuando usted sigue la instrucción de Dios, Dios pelea por ti. Dios pelea por mí. Yo no tengo que pelear con mi enemigo. Dios pelea por mí. Así que está quieto y conoced que yo soy Dios. Ejemplos de cuando hacemos las cosas mal. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, ¿recuerdan? Que estaba viejo Isaac. ¿Y qué pasó? He aquí, Esaú, mi hermano es hombre belloso y yo la empiño. ¿Por qué? Porque la mamá decía, la mamá había hecho preferencia. Por eso no hagas acepción con tus hijos. Dios ama a tus hijos igual que nos ama a todos nosotros. No podemos hacer acepción. Y ella quería que la bendición fuera para Jacob. Y le dijo cómo hacer la trampa. Dios no bendice la trampa. Ni suya, ni mía, ni de nadie. Y la madre se la buscó porque como sabía cómo era la cosa, estaba viejo, estaba ciego, se aprovechó de las debilidades. Ella creyó que se aprovechaba. Y vino y le preparó un potaje, que era lo que el papá pidió, y engañaron. Ella cree que engañó. Mire lo que sucedió en el pasaje. Quizás me palpará mi padre, dijo Esaú, y me tendrá por burlador. Y traeré sobre mí maldición y no bendición. Porque cuando usted engaña, usted atrae sobre usted maldición. Cuando usted engaña, no importa, usted atrae maldición. Y
Su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí. Mira el punto del cinismo donde llega. Ella adoraba tanto a su hijo, por eso no adores a ningún hijo. Usted adore a Dios. Usted adore a Dios. A todos que hagan el bien, que hagan lo correcto. Pero llegó tanto la adoración a su hijo que ella amó más a su hijo que a Dios. No le tuvo temor a Dios. Y le dice que la maldición me caiga a mí. Tenga cuidado con lo que usted habla. Que la maldición me caiga a mí. Yo lo he oído de algunas personas. Dame esa enfermedad, no se la deje a mi hijo, dámela a mí. Y ahí mismo llega la persona que hablan de forma necia. Porque hay poder en lo que hablamos. Y ella dijo, que la maldición me caiga. ¿Y cuál fue la maldición? Que no volvió a ver en su vida a su hijo. No volvió a ver en su vida a su hijo. Le cayó la maldición. ¿Dios es culpable de ello? No. Ella tomó su decisión. Hermano, quitemos todo engaño en nuestras vidas. Aunque Dios quiera que queramos a nuestros hijos, pero nunca por arriba de hacer lo que es justo y correcto. Y esta fue la maldición y engañó, y la bendición la recibió Jacob. Ahora, hay una enseñanza en todo esto de por qué también Dios lo permitió, pero la maldición cayó sobre la madre. La maldición cayó sobre la madre. Esto es un tema que un día podemos hablar de maldiciones y cómo todavía hay cosas, aunque venimos al Señor, que a veces no se han roto porque hemos engañado y no lo hemos reconocido. Pastor, es que eso fue en mi vida pasada. Es que yo tuve un hijo por la izquierda, el otro por la derecha, el otro por atrás. ¿Y tú qué crees? ¿Y tú qué crees? Que no eres responsable. Tienes que dar el child support. Sí, Dios te perdonó, pero tienes que pagar, tienes que ser ejemplo, tienes que atender, tienes que cuidar. ¿Tú qué crees? Que porque te convertiste, Dios ya borró mi pecado y la mujer esa que vea cómo resuelva. Porque ya Dios me perdonó. Diga, las personas cogen el versículo y dicen borrón y cuenta nueva. Yeah, right? ¿Eso es justo? No. No, Dios te perdoné, pero saca de tu cheque tu child support y tienes que estar pendiente de la universidad, del trabajo, de todo. ¿Y hasta cuándo? Hasta los 18. Mentira, eso lo inventó este país. Que es hasta los 18. Pastor, no me diga que ahora tengo que seguir. Ya yo iba a descansar porque ya mi hijo cumplió 18. No, es hasta que se muera. Tu preocupación por tus hijos es hasta que se mueran. Ahora este país inventó que es hasta los 18, me liberé. No, mi hermano, ni 18 ni 21. Dios dice que hasta que se mueran. Hasta que se mueran. Dejemos de hablar como el mundo habla. Hay leyes que se han pasado que Dios no ha estado. Y Dios va contra todo lo que sea injusticia. Primera de Samuel 3:13. Dice que Dios juzgó la casa de Elí, el sacerdote Elí. ¿Por qué? Si Elí era buena gente. Porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa. Dios va a juzgar tu casa. Dios va a juzgar mi casa. ¿Qué va a juzgar? No lo sé. En cada casa Dios puede juzgar de acuerdo a la justicia de Dios y a lo que él esperaba. Pero en el caso de la casa de Elí, dice, a causa de la iniquidad que él conocía. Aquí es tan culpable el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. ¿Pastor, qué versículo es ese? Ese mismo, pero en versión Boris. Si usted sabe que tus hijos están haciendo algo contra la palabra y usted conociendo no pone el lindero correcto, usted no lo puede matar ni arrancar, pero usted tiene que marcar la línea de la palabra. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y no los reprendió. Contaminaron el altar, adulteraban en el altar, comían sin lavarse las manos, sin el protocolo que Dios había establecido. Y sucedió que cuando vino la guerra, los filisteos tomaron el arca. Se va la unción, se va la presencia de Dios. Y ese día, dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Por qué nos ha herido quién? Fue Dios el que te hirió, o tu pecado. Pero la visión del ser humano es
¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios me hizo lo otro? Un Dios bueno, ¿cómo permite que mi hijo se enferme o que el otro? ¿Fue Dios o tu pecado? Es fácil echarle las culpas a Dios, pero realmente no fue Dios, fue el pecado de los hijos de Elí, y Elí por alcahueta. Se llama el pecado de alcahuetería. Pastor, ¿dónde está en la Biblia eso? Esa es versión Boris parafraseada. El pecado de la alcahuetería. Y dice, traigamos nosotros, decirlo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Resultado, los filisteos entraron porque Dios ya había retirado la protección. Mientras la protección estuvo sobre Israel, no había pecado, los enemigos no entraban. Usted es invencible, pero cuando hay pecado se abre la puerta. Punto último, forma correcta de edificar. El Señor te dice hoy, 2 de Pedro 1:5, escríbelo o grábalo o mira el video después. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, ladrillos. ¿Cuáles son los ladrillos que Dios está esperando que tú pongas y que yo ponga? Añadid a vuestra fe. ¿Cuántos tienen fe? Ya todos tenemos fe. Añádale virtud, dice el Señor. Sí, pero la fe es suficiente. No, dice el Señor. A la fe añádele virtud. A la virtud, ¿qué le voy a agregar? Conocimiento. Sí, pero no te quedes ahí. Añade otro ladrillo. Al conocimiento, dominio propio. Otro ladrillo. A tu dominio, paciencia. A la piedad, otro ladrillo, piedad. A la piedad, otro ladrillo, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. No es solamente que creo en el Señor. No. Hay ladrillos que yo tengo que añadir en mi vida, en la de mis hijos y mis discípulos. Si estas características no están en mí, menos van a estar en mis hijos. Si no están en mis hijos, menos van a estar en mis discípulos. Esto es un proceso de construcción para afirmar la casa. Y yo pido al Espíritu Santo que pueda traer entendimiento a nuestros corazones y a nuestra vida. ¿Qué es lo que nos está faltando en esta construcción que Dios nos ha permitido hacer? Versículo 10 dice, 9, leo desde el 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Cómo le llaman a los de vista corta? Miope. El Señor te dice, no seas miope. Es ciego, más que miope le dice es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, diga, mi casa no caerá jamás. Si yo pongo a Dios en primer lugar y empiezo a oír la palabra y lo que voy oyendo lo voy haciendo ladrillo a ladrillo, mi casa no caerá jamás. Y será como la de David por la eternidad. Yo veré los ladrillos, yo veré mis generaciones, yo veré todo lo que Dios me ha permitido construir. Quiero terminar, no sé si ahí está la foto del pacto que hicieron los primeros peregrinos en el barco Mayflower. Busquen Wikipedia, pongan ahí en Google, pacto de los primeros peregrinos en Mayflower. Este es uno de los países más nuevos. Europa tiene cientos de años. Este país, 1700, 200 y pico de años. 6. Y si me pones ahí la foto, ¿está la foto ahí o no? Mayflower. Uno que dice Mayflower abajo ahí. Mano, Álvaro. En una hojita. Escuchen, en una hojita. El grupo que tenía temor de Dios se reunió en el barco y escribieron esa hojita que ves ahí. Pero esa hojita tiene tanto poder que determinó bendición para esta nación por algunas razones, que son las mismas por las cuales Dios decidió bendecir a Abraham. Guardando las respectivas proporciones, esta hojita que usted ve ahí tiene el mismo poder y autoridad que el pacto que Dios hizo con Abraham. Y yo quiero leerlo. En el nombre de Dios. Así comienza la hojita. Ponme la hojita. Usted no la entiende, pero usted la sigue. Porque está escrita a mano. No con computadora. No. A mano. En un papel lo encontraron. Pero lo importante no es el papel, es el corazón con que se hizo ese pacto.
Por eso Dios te dice, quiero que hagas pacto conmigo. O para los que han hecho pacto, sepan que yo no rompo mis pactos. Esa hojita Dios no la ha roto, ni se romperá mientras la iglesia esté aquí. Dice, comienza en el nombre de Dios. Amén. Nosotros acostumbramos a terminar que Dios te venía al final. No. Ellos comenzaron poniendo el nombre de Dios primero. Y esa primera letra, esa primera frase marcó bendición para 200 y pico de años. Esa primera frase. Eso, 244 años. Como una primera frase. Hay muchas cosas en la carta, pero ellos pusieron a Dios primero. Nosotros cuyos nombres están escritos debajo, los sujetos leales de nuestro temible, soberano, señor rey Jaime, que era el rey. Pero era rey, ¿por qué? Perdón, yo no te di la traducción. Yo creo que abajo o antes de la foto, en el mensaje, sí, vamos a ponerlo ahí, en el mensaje, en Word, ahí. El último dice, bueno, usted me sigue a mí, si ya lo encuentra. Dice, por la gracia de Dios. En otras palabras, sí, tú eres rey, pero por la gracia de Dios. Tú eres presidente por la gracia de Dios, porque Dios pone, quita reyes. Toda autoridad es puesta por Dios. Dice, por la gracia de Dios, de Gran Bretaña, Francia, Irlanda, rey y defensor de la fe. O sea, la fe fue puesta en primer lugar. Primero el nombre de Dios, luego la fe puesta en primer lugar. Y luego entendiendo que los gobernantes son puestos por Dios. De ahí se basa la bendición de este país. Usted pone a Dios primero en su casa. Dios se encarga de legislar, de bendecir, de proteger tu casa. Esa frase, no eran más de 30 y pico de personas que firmaron esa carta. Pero esa carta retumbó en los cielos. Esa carta usted la debe leer. Búsquela en Wikipedia porque ahí está. Yo se la paso después si quiere. Pero es el punto más importante de esta nación. Y lo traje porque yo quiero que usted, ahí está, porque quiero que usted lo compare con Abraham. Seguimos leyendo. Unos con otros. Seguimos en la que sigue, Alessandra. Y nos combinamos juntos con un cuerpo político civil para nuestro orden y preservación y fomento de los fines antedichos. Y por virtud de esto establecemos y aprobamos, constituimos y formamos tales leyes, eran leyes justas, tales justas e iguales leyes. Y quedamos ahí. Pero este punto también es importante. Además que pongo a Dios primero, todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante es basado en leyes justas e iguales. El cimiento de Dios está basado en la justicia y el juicio. Ellos establecieron primero Dios y establecieron, ese es el fundamento que ha sostenido hasta el día de hoy, y el diablo odia este pacto. Odia este pacto y quiere destruir este pacto. Pero mientras la iglesia, que somos nosotros, que de alguna manera de carambola llegamos de otro país, de donde sea, llegamos bajo la cobertura, no es del pacto de Colombia, de nuestro país, no, llegamos entramos a este país bajo la cobertura de este pacto. Por eso es que Dios te ha bendecido, por eso es que Dios nos ha bendecido. No por la linda cara, no por lo inteligente que son los americanos, no, porque Dios bendice al que le busca. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te doy gracias por esta mañana, por este día, porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Hemos puesto ladrillos en nuestras vidas, en nuestras familias. Donde tú nos has movido, tratamos de poner ladrillos en nuestras empresas, colegios, trabajo. Y hoy te decimos, queremos seguir edificando. Si algo de lo que hemos puesto no es material precioso, yo te pido que lo quites, Señor. Que nos ayudes a entender qué cosas tenemos que reparar y reconstruir que no hemos hecho bien. Pero las que hemos hecho bien, queremos fortalecerlas hasta el día de tu venida, Señor. Ayúdanos a afirmar nuestras casas hasta el final. Tu palabra dice, el que persevere hasta el final. Yo quiero que nos ayudes a afirmar nuestros hogares, nuestra iglesia, se afirme.
Yo oro por la formación y el desarrollo de un liderazgo sólido, firme, firme, que no importa las pruebas que vengan a este mundo, no vamos a cambiar lo que hemos aprendido, Señor. Aunque nos pongan una pistola en la cabeza, no lo vamos a aceptar. Así que pido bendición para tu pueblo, para la iglesia, para nuestras ciudades, para nuestro país. Y quiero establecer que así como tú has honrado a Abraham en la promesa que le diste sobre su descendencia, declaro que esta firma, que este documento que le he mostrado a mis hermanos, por el cual tú has bendecido esta nación, porque en base a ese pacto tú lo has mantenido hasta hoy, independientemente a las locuras que este país ha hecho. Pero yo declaro que ese pacto es inviolable, no va a cambiar, porque tú eres un Dios inmutable, que no cambias. Si tú dijiste que ibas a bendecir esta nación, la seguirás bendiciendo. Juzgarás lo que tengas que juzgar, pero yo declaro que tu bendición no se apartará de esta nación. Por eso pido y establezco que tu palabra permanecerá. Y declaro, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y declaro que la palabra en ninguno de nosotros, cuando la lancemos, volverá vacía. Y habrá fruto, cada vez que abramos nuestra boca, habrá fruto. Ayúdanos a cuidar qué hablamos, qué confesamos, qué declaramos. Ayúdanos, perdónanos cuando nos quejamos. Quita toda quejanza de nuestra boca. Quita toda palabra negativa de maldición sobre nuestra boca. Quiero hablar lo que te da alabanza a ti, lo que produce vida. Quita de mí todo lo que produce muerte. Señor, ayúdanos a hablar como tú hablas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 A Dios damos la gloria. Vamos a mirar lo que nos faltaba del... ¿Ya lo vimos? ¿El final? Ah, yo no lo vi. La segunda parte la vimos. Oiga. Bueno, un abrazo para todos. La pueden ver después ahí en YouTube, en Facebook. Y nos despedimos con gozo, o ponemos más adelante, después de la canción, si se queda, volvemos a poner a los de CB Internacional, le volvemos a poner el video. Bendiciones, un abrazo, amén.